Bueno, gracias por acompañarnos, dando continuidad al programa. Tenemos la charla magistral a cargo del doctor Pablo Corral. Él es especialista en medicina interna y lipidólogo, profesor de farmacología de la Universidad FASTA en Mar del Plata, Argentina, coordinador del Departamento de Lípidos y Aterosclerosis del Instituto Clínica Médica. Adicionalmente es editor de la sección de Metabolómica y Lipidómica de la revista Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity y expresidente de la Sociedad Argentina de Lípidos. Vamos a tener el desarrollo del tema acerca de nuevas terapias dirigidas pues al manejo de dislipidemias y pues el auditorio es todo suyo, doctor. Bueno, muy buenas tardes. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí presente hoy con ustedes. Muchas gracias a todo el equipo de la Fundación que ha hecho posible que hoy yo pueda estar aquí. La idea es tratar de actualizar este tema sobre las nuevas terapias que asoman en el manejo de los lípidos y más allá de eso, la idea es hacer un repaso inicial de algunos conceptos básicos que si bien hoy se hablaron y muy bien durante el transcurso de la mañana, no dejan de ser importantes para luego abordar lo que son fundamentalmente las nuevas terapias emergentes que hay en el manejo de los lípidos. Entonces, este es el título de mi disertación, las nuevas terapias hipolipemiantes y en qué vamos. Estos son mis conflictos de interés, aunque esta disertación no tiene un conflicto directo, pero sí tengo que decir que soy asesor científico, disertante e investigador clínico de distintos laboratorios. Y lo primero que les quiero plantear y lo primero que les quiero contar es que uno de los cada tres que están aquí sentados y uno de cada tres de los que están conectados va a morir de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Esa es la causa número 1 de muerte en Colombia, en Argentina y en el resto del mundo. La segunda causa es la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular aterosclerótica. Y esto lamentablemente no va a cambiar. Vean ustedes que en los próximos 10, 15 y 20 años la enfermedad cardíaca aterosclerótica y cerebrovascular aterosclerótica seguirán siendo la causa número 1 y número 2 de muerte en el mundo. Entonces, si sabemos de qué nos vamos a morir, o fundamentalmente de qué es la causa número 1, bueno, analicemos las causas de las causas. Y la enfermedad isquémica cardíaca puede estar dado por distintas causas y motivos. Vean ustedes, el vasoespasmo coronario puede ser uno, la disfunción coronaria microvascular, la causa inflamatoria, incluso la disección coronaria, la causa mecánica, todas estas generan enfermedad isquémica cardíaca. Pero no cabe duda que la aterosclerosis se lleva más del 95% de la causa de la isquemia cardíaca. Entonces, nos vamos a morir de isquemia cardíaca. La isquemia cardíaca está generada por la aterosclerosis. Hoy podemos decir que la condición sine qua non para que cualquiera de nosotros desarrolle aterosclerosis es que debe haber ApoB o LDL colesterol circulante que se internaliza en el subendotelio vascular. ¿Qué causa la aterosclerosis? ¿Cuál es la fisiopatología de la aterosclerosis? Datos en animales fundamentalmente han demostrado que el LDL colesterol induce aterosclerosis y esto tiene más de 100 años. La genética, las variantes en alta de LDL colesterol, como las formas genéticas que hoy en la mañana vimos muy bien descritas, la hipercolesterolemia familiar hetero u homocigota, generalmente aceleran el proceso y las variantes en bajas, como la doctora Karen hoy también bien describió, protegen de aterosclerosis. La secuencia, siempre el LDL precede al evento cardiovascular. La coherencia en función de la correlación, no hay fundamentalmente grandes excepciones o paradojas en este sentido. El gradiente biológico que es proporcional, a mayor LDL, mayor riesgo. La consistencia en función de los resultados que son invariables. La especificidad, como vamos a ver a continuación, hace que sea un factor de riesgo independiente. Y finalmente, todos los estudios de intervención farmacológica que han demostrado que bajar el LDL con distintos tipos de estrategias, disminuye eventos cardiovasculares. Por todo esto decimos que el LDL colesterol
genera aterosclerosis y más específicamente, como hoy también escuchamos, toda partícula que tenga ApoB genera aterosclerosis. ¿Y cuáles son las partículas que generan ApoB? Esto es fundamentalmente un resumen de todas las lipoproteínas que tenemos en el organismo. Vean ustedes que a la izquierda tenemos el HDL que tiene ApoA1 y luego vean que todas tienen ApoB, salvo los kilomicrones y los remanentes que tienen ApoB48. Si sacamos el HDL y sacamos los kilomicrones y sus remanentes, nos quedan todas las partículas que tienen ApoB. La LPA, la LDL, la lipoproteína de densidad intermedia y la VLDL, que es la productora fundamentalmente hepática de triglicéridos. Todo esto se denomina no HDL o ApoB. Si le sacamos la LPA y le sacamos fundamentalmente el LDL, nos van a quedar los remanentes de colesterol, fundamentalmente partículas que también son aterogénicas, pero también son proinflamatorias. Entonces veamos bien específicamente cómo se genera este proceso. Todo comienza cuando partícula de LDL, se sumerge en el subendotelio vascular. ¿Qué es lo que pasa? Se sumerge el subendotelio, se oxida el LDL, comienza la activación endotelial, células como los monocitos comienzan a infiltrarse, macrófagos dentro del subendotelio detectan esta LDL oxidada, comienzan a fagocitar esta LDL oxidada y se activa la capa media endotelial. El segundo proceso básicamente es cuando esa found cell, ese macrófago se empieza a cargar de lípidos, en patología conocimos, es la espumosa. Fundamentalmente hay mayor activación de la capa media, hay liberación de citoquinas, el fenómeno inflamatorio se comienza fundamentalmente en este proceso, no es que comienza antes el fenómeno inflamatorio, sino que uno de los factores que desencadena el fenómeno inflamatorio es la internalización de la LDL colesterol. Y el organismo lo que hace fundamentalmente a continuación es tratar de contener este proceso generando una placa fibrosa que cubre fundamentalmente la placa. Esta es la placa y esta es fundamentalmente la placa fibrosa que la capa trata de contener a la placa. Hay activación y migración del músculo liso, neovascularización de la capa media, hasta que en un momento de todo este proceso se genera la rotura de la placa. Se genera la rotura en el hombro de la placa, se liberan una serie de sustancias, se genera el trombo y el paciente sufre fundamentalmente el síndrome coronario agudo. Todo este proceso que lleva décadas, no se llega a producir si no hay una partícula de ApoB o LDL que comienza y desencadena todo este proceso. Así es como tenemos que diferenciar lo que son los factores de riesgo causales, factores de riesgo exacerbantes y marcadores de riesgo, que no son factores de riesgo directamente, sino que son espectadores o testigos. Como decíamos recién, LDL colesterol, expresado como ApoB o no HDL, es factor causal en base a distintos grados de evidencia, observacional, genética, de intervención, la que ustedes busquen. El tabaco, la diabetes y la hipertensión son factores exacerbantes que aceleran el proceso, fundamentalmente generando inflamación, fundamentalmente generando disfunción endotelial y permitiendo que esa LDL se internalice en el subendotelio. Y luego tenemos factores que son espectadores o son testigos, que no son directamente un factor de riesgo, sino que son marcadores de riesgo. Y hay una gran diferencia entre un factor y un marcador, porque si uno actúa sobre un factor, modifica eventos. Si uno actúa sobre un marcador, el evento no se modifica. Y así tenemos la homocisteína y tenemos la PCR ultrasensible, que son marcadores de riesgo y que la intervención sobre estos marcadores no ha cambiado la historia natural de esta enfermedad. Siempre me gusta mostrar esta analogía de lo que es un accidente automovilístico a la izquierda de un accidente de placa con un síndrome coronario agudo a la derecha. Para que haya un accidente automovilístico puede haber fallas en las cubiertas, fallas en los frenos, malos caminos o el auto ser antiguo y eso va a favorecer que haya un accidente automovilístico. La hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, la edad en un paciente va a favorecer que aparezca un accidente de placa. Ahora bien, si esos automóviles no se mueven, por más que haya otros factores, no va a haber accidente. Si no hay ApoB, por más que haya otros factores, no puede haber accidente de placa.
Y esto es algo que remarcaremos de lo que se ha dicho en la mañana. El riesgo es proporcional. No hay un punto en el cual no aumenta el riesgo cuando hay aumento del colesterol LDL en sangre. Y también se ha dicho que cuanto más bajo mejor. Y sumamos a esto que no hay curva J para el LDL. No hay un punto en el cual el beneficio se pierda. Distinto es la diabetes. Bajar demasiado la glucemia, la hemoglobina, el glicosilado a un paciente le hace daño. Distinto es la hipertensión arterial. Bajarle demasiado la tensión arterial a un paciente le hace daño. Hoy no tenemos curva J en LDL, si bien claramente existe como variable biológica, pero todavía no lo hemos encontrado. Y también se abrió lo que es la regresión de la placa, y existe regresión de la placa. Fundamentalmente cuando los niveles de LDL bajan por debajo de 60 o 50 miligramos por decilitro. Y esta regresión de la placa, fundamentalmente, se tiene que medir no solamente en el nivel de obstrucción, porque si yo tengo una arteria descendente anterior con un 50% de obstrucción, no voy a esperar solamente que baje a un 30%, sino que la calidad de esa placa que es friable, que es una placa lipídica, que es una placa tendiente a la ruptura, bueno, si se calcifica, si se hace adherente a la pared vascular, si se hace una placa estable, eso también habla de regresión de la placa. La regresión se mide en porcentaje de obstrucción y en calidad de la placa. Y ya metiéndonos en lo que es la terapia hipolipemiante, vean ustedes lo que es la historia de los últimos 30 años de todos los fármacos hipolipemiantes que existen hasta el día de hoy. Todo esto empezó con el 4S. 1994, 4.444 pacientes en el estudio con simvastatina, y vean que los primeros 20 años, desde el año 94 hasta el año 2014, fundamentalmente fueron estatinas. Estatinas en dosis altas versus bajas, versus placebo al principio, estatinas más potentes, menos potentes. Se coló el ezetimibe en el año 2002. Pero en esos primeros 20 años, fundamentalmente fueron estatinas las que llevaron a cabo la historia de la evolución terapéutica hipolipemiante. En los últimos 10 años, como ustedes pueden ver, la aparición de distintos fármacos, inhibidores de PCSK9, inclisiran, ácido bempedoico, eicosapentanoico, lomitapide, evinacumab, ha revolucionado la terapia hipolipemiante y ha mostrado que fundamentalmente se ha avanzado como nunca antes en la historia en el que es el manejo del riesgo lipídico y de la aterosclerosis. En esta revisión, fundamentalmente se destacan distintos tipos de fármacos que vamos a ver a continuación. Vean ustedes que las estatinas, clásicamente inhibiendo la HMG-CoA reductasa, han quedado no aisladas, sino que hay distintos tipos de target a distintos tipos de lugares y distintos tipos de fármacos por mecanismos de acción diferentes que han llevado a la revolución de la terapia hipolipemiante en los últimos 10 años. Lo que les quiero mostrar y contar fundamentalmente es cómo actúan la principal forma de estos fármacos hipolipemiantes. Recuerden que el LDL circula en sangre, esa LDL tiene fundamentalmente ApoB, que se une al receptor hepático que está en la membrana del hepatocito, que lo introduce dentro del hepatocito, degrada el LDL fundamentalmente y luego vuelve ese receptor a la membrana a captar más LDL para generar fundamentalmente ese recicle del receptor y la disminución del LDL. La PCSK9 es una proteína que se asocia fundamentalmente al complejo receptor LDL, se pega a este receptor, existe la endocitosis, existe la degradación lisosomal del compuesto, pero lo que evita la PCSK9 es que el receptor vuelva a la membrana. Hay menor porcentaje de receptores de LDL que regresan a captar fundamentalmente el LDL circulante. Hay una degradación no solamente del LDL, sino también del receptor, y eso genera fundamentalmente que los niveles altos de PCSK9 generen disminución del receptor y a su vez generen fundamentalmente aumento de los niveles de LDL circulante. Como farmacólogo y docente de farmacología, habitualmente explico que hay 3 mecanismos básicos
no solamente para los hipolipemiantes, para la gran mayoría de los fármacos, de cómo actúan los fármacos. Vean ustedes, el primer forma son las pequeñas moléculas. Las pequeñas moléculas son los fármacos que se toman generalmente una vez al día, que se toman fundamentalmente por largo plazo, y los ejemplos en este caso son las estatinas, el ezetimibe, cualquier fármaco que ustedes conozcan son de administración oral y diaria. Luego tenemos los agentes biológicos. El ejemplo más típico en el contexto de los lípidos son los anticuerpos monoclonales, evolocumab, alirocumab. Son fármacos que actúan sobre un receptor de transmembrana o sobre la proteína ya secretada, en este caso la PCSK9. Y luego tenemos una última generación, que son los fármacos que actúan sobre el ARN mensajero. ¿Cómo actúan estos fármacos? Fundamentalmente lo que evitan es genera una degradación de una secuencia génica dentro del ARN mensajero y evita fundamentalmente la secreción de la proteína que, como vamos a ver a continuación, tiene distinto tipo de target. Si bien la agenda parece muy pero muy largo, esto es lo que vamos a tratar de hoy fundamentalmente repasar, que son la evidencia derivada de fármacos que ya están establecidos, que están en negro, estatinas, ezetimibe, los inhibidores de PCSK9, inclisiran y el ácido bempedoico, pasando a fármacos que actúan también sobre el LDL, como el compuesto MK0616 o el lecitide, el obicetrapib, fármacos que actúan sobre el EPA. Hay fármacos establecidos, que hoy también los vimos, para la hipercolesterolemia familiar, la forma homocigota, la utilización de EPA, el eicosapentanoico, como fármaco utilizado en la hipertrigliceridemia. Y finalmente, la evidencia futura de fármacos para la hipertrigliceridemia severa y qué nos depara la terapia génica. Todos sabemos que el CTT, el famoso metaanálisis con estatinas, demostró que bajar 1 milimol o 38 miligramos por decilitro de LDL bajaba un 22% la reducción de riesgo relativo de eventos cardiovasculares. Esto es prevención primaria, secundaria, hombres, mujeres, diabéticos, no diabéticos. Las estatinas, yo siempre digo, luego de los antibióticos y luego de las vacunas, son los fármacos que más vidas han salvado en la historia moderna de la medicina y son fármacos que cambiaron la historia natural del manejo de la enfermedad cardiovascular en el mundo. Sabemos que las estatinas son drogas casi mágicas, pero tienen un tope, tienen el famoso regla. La regla de los 6 significa que cuando uno dobla la dosis no obtiene el doble efecto beneficioso en el descenso del LDL, sino que tiene un 6%, en parte porque aumenta la producción de PCSK9, como veíamos recién. Entonces, doblar la dosis de estatina lo que genera fundamentalmente es un 6% adicional de beneficio. Y es así como en el 2002 se presenta el Impruvit, fundamentalmente, y se aprueba el ezetimibe en función de ser la primera droga no estatínica en demostrar disminución de eventos. Fue una droga que demostró que seguir bajando el LDL era eficaz y segura. Imagínense, 2002, todavía muchas de estas cosas que hoy vimos a la mañana no se sabía. Impruvit fue un estudio muy largo, más de 7 años, pero que comenzó abriendo la puerta para otros fármacos hipolipemiantes, porque hasta ese momento se discutía si eran las estatinas las que prevenían los eventos o era bajar el LDL. Entonces, cuando uno combina estatinas y ezetimibe, bueno, la adición de ezetimibe logra entre un 18 y un 20% extra del descenso del LDL, evitando en muchos casos llegar a dosis máximas de estatinas, donde ustedes saben y conocen que existe un mayor riesgo de efectos adversos cuando las estatinas se utilizan en altas dosis. Es así como cuando uno compara estatinas en altas dosis con estatinas en dosis moderadas junto a ezetimibe, esta combinación con ezetimibe permite tener menor tasa de efectos adversos, menor tasa de discontinuación, una mayor potencia, un mayor descenso en el LDL. Por eso es que hoy la terapia combinada de estatinas y ezetimibe es fundamentalmente terapia de inicio en muchos de los esquemas del manejo hipolipemiante. En esta reciente revisión sistemática y metaanálisis publicada en Journal of Clinical Lipidology, podemos ver que hay 6 objetivos logrados en comparación fundamentalmente de terapia combinada entre estatinas y ezetimibe versus estatinas. Como ustedes pueden ver, disminución de LDL, de colesterol total, de triglicéridos,
fundamentalmente la forma de adherencia y la discontinuación, resumen y explican por qué la terapia combinada hoy de estatina y de ezetimibe es terapia estándar y va a ser seguramente primera opción en la guía de actualización que se va a presentar en agosto en el Congreso Europeo de Cardiología, que va a ser la actualización de la guía 2019. Pasando a los PCSK9, todo el mundo lo conoce, evolocumab y arilocumab tienen un efecto muy, pero muy potente, que en algunos casos llega hasta un 60% del descenso cuando se lo compara con el placebo y hasta en un 45% del descenso sobre ApoB. Son fármacos que tienen efecto de clase, tanto arilocumab en Odyssey Outcomes como evolocumab en Fourier demostraron exactamente lo mismo. En distintas poblaciones, Odyssey, síndrome coronario agudo, Fourier, pacientes más crónicos, una reducción del riesgo relativo del 15%. Y hoy también se habló del estudio de extensión, el Open Label Extension de Fourier, donde fundamentalmente se dividió en 5 grupos de pacientes a estos seguimiento a casi 7 años. Pero miren lo interesante, hubo un grupo de pacientes que tenían menos de 20 de LDL y no fue menor este grupo. La diferencia sustancial en los resultados fue la siguiente. El endpoint primario y el endpoint secundario. En rojo, los pacientes que alcanzaban menos de 20 miligramos por decilitro. Vean que tanto en el endpoint primario como en el secundario, la tasa de eventos acumulativa fue menor y le fue mejor al paciente que tenía menos de 20 que al que tenía más de 50 de LDL. Una vez más, es eficaz y es seguro bajar los niveles de LDL. Y si yo tuviese, en mi caso, un evento coronario agudo, me gustaría estar seguramente en 15 o 10 miligramos de LDL porque la evidencia científica así lo demuestra. ¿Qué es lo que estamos viendo con los inhibidores de PCSK9? Fundamentalmente los efectos sobre el síndrome coronario agudo. Sabemos que hay distintos tipos de estudios, sabemos que hay distintos tipos de evidencia científica que hablan que la utilización de este tipo de fármacos en el momento que el paciente tiene el síndrome coronario agudo no solamente ayuda a prevenir eventos, sino que ayuda a la regresión de la placa, a la reducción de la inflamación residual y a la disminución aguda y la delipidación de esa placa que está muy inestable, que está muy inflamada porque se acaba de tener una rotura generalmente del hombro de la placa. La evidencia de los inhibidores de PCSK9 en el síndrome coronario agudo ha hecho fundamentalmente que sean estimados como recomendación 1A para llegar a valores de menos de 55 miligramos por decilitro en el paciente en prevención secundaria. Ustedes pueden ver el EVOCAPS, el PACMAN, el EVACE, distintos tipos de estudios fundamentalmente han demostrado que los pacientes en el post-síndrome coronario agudo que no alcanzan el valor de 55 o menos a las 6 semanas deberían fundamentalmente ser pasibles con recomendación de 1A de utilizar inhibidores de PCSK9. Quizá una de las cosas más interesantes es los nuevos mecanismos de acción y cómo funcionan estos oligonucleótidos antisentido o estos pequeños fármacos inhibidores de RNA. Vamos a repasar una cuestión biológica básica. El ADN, recuerden todos ustedes de la universidad, la doble cadena que se separa, viene el ARN mensajero, se acopla y fundamentalmente pasa a través del ribosoma para generar esa proteína. Esto fundamentalmente es la biología básica. ¿Qué es lo que hacen este tipo de nuevos fármacos? Bueno, fundamentalmente una hebra se pega, como decíamos hoy hace un rato, al ARN mensajero, a la secuencia de esa proteína que va a sintetizar ese ribosoma, degrada fundamentalmente parte del ARN mensajero, que es donde está ese mensaje, y evita que se secrete la proteína. Esto no es algo nuevo. Watson y Crick ganaron el premio Nobel, recuerden ustedes, en el año 1953. En el 78 se describe el mecanismo antisentido. Ya el Vitravene en el año 1998 fue el primer fármaco habilitado que utilizó esta tecnología para tratar la citomegalovirus, la retinitis por citomegalovirus. Los que somos más añosos conocimos a Mipomersen, que se utilizó fundamentalmente para el tratamiento de las formas homocigotas,
pero este fármaco y este mecanismo de acción de estos fármacos ya tiene 18 fármacos licenciados en el mundo que utilizan esta metodología. Y como ustedes pueden ver acá, seguramente todos, o la mayoría de ustedes, y ojalá que todos, hemos estado expuestos a este mecanismo de acción, porque así es como actúan las vacunas contra el COVID. Este es el mecanismo de acción que tienen muchas de las vacunas utilizadas contra el COVID. Es así como el primer fármaco licenciado, específicamente diseñado con esta tecnología en el año 2021 fue el Inclisiran, y es el que se utiliza actualmente en función de la disminución del LDL colesterol. Pero no es el único. Vean ustedes distintos tipos de target con este nuevo mecanismo de acción. Tenemos target sobre la PCSK9, como decíamos recién, que es el Inclisiran, pero también sobre el ApoC3, Volanesorsen, Olezarsen o Plozasiran utilizan fundamentalmente este mecanismo de acción y actúan sobre el ApoC3. Sobre la lipoproteína pequeña A, que vamos a ver a continuación, Pelacarsen, Olpasiran, Lepodisiran y Serlasiran utilizan también este mecanismo de acción. Y el ARO-angio3, fundamentalmente sobre la angiopoietina LAIC3, también utilizan cualquiera de estos dos mecanismos, oligonucleótidos antisentido o fármacos pequeños inhibidores de RNA. Inclisiran, como decíamos recién, ha comprobado disminuir más de un 50% de los niveles de LDL en forma persistente con una dosis de aplicación en primera a los 3 meses y luego secuencialmente cada 6 meses en forma persistente. El segundo fármaco es un fármaco fundamentalmente de vía oral, es una pequeña molécula que es el ácido bempedoico. Nosotros en Argentina tenemos, sé que probablemente tengan en el mediano o corto plazo ácido bempedoico en Colombia. Fundamentalmente este fármaco se utiliza a 2 grupos de pacientes, pacientes que tienen intolerancia a las estatinas, parcial o total, porque no actúan sobre el músculo esquelético, y para pacientes que no llegan a alcanzar la meta con estatinas, con ezetimibe y falta un descenso adicional de LDL, también se puede utilizar ácido bempedoico. ¿Dónde actúa el ácido bempedoico? En la misma cadena de donde actúan las estatinas, solamente que actúan sobre la acilcitratoliasa, que es una enzima que está por encima del índice de colesterol, actúan en el mismo sitio de la cadena de síntesis, solamente 2 pasos por encima de donde actúan las estatinas. El ácido bempedoico fundamentalmente entonces es una prodroga que inhibe esta enzima, la acilcitratoliasa. Se administra una vez por día, 180 miligramos en vía oral. La evidencia sustancial viene de distintos tipos de estudios, fundamentalmente el programa CLEAR, pero el CLEAR Outcomes ha demostrado fundamentalmente que en más de 13.000 pacientes seguidos a más de 40 meses, una reducción de fundamentalmente 22% del LDL, 22% de la PCR, con una P significativa en la reducción de riesgo relativo y algunos efectos adversos como el aumento de ácido úrico o litiasis vesicular. ¿En qué escenario entonces uno plantearía la utilización de este grupo de fármacos? El primer escenario es aquel paciente fundamentalmente en prevención secundaria o que es de prevención primaria de muy alto riesgo cardiovascular, que parte de niveles de LDL muy pero muy altos. El clásico ejemplo es el paciente con hipercolesterolemia familiar. Si uno le tiene que bajar a ese paciente un 80% del LDL, sabemos que no nos va a alcanzar dándole estatina y ezetimibe. Entonces ahí es donde uno tiene que pensar en la triple combinación. El segundo escenario fundamentalmente es aquel paciente que tiene eventos recurrentes y el objetivo en los eventos recurrentes ya deja de ser 55 y pasa a ser 40. Entonces el descenso tiene que ser aún más marcado y es ahí donde también uno empieza a pensar en las triple combinaciones. El tercer escenario fundamental es el paciente que tiene intolerancia a las estatinas. Entonces ahí perdemos una de las herramientas fundamentales para el manejo de estos pacientes y ahí es donde se utilizan fármacos de segunda o tercera línea. Entonces, las diferentes alternativas terapéuticas hoy disponibles fundamentalmente son la combinación, en este caso de ácido bempedoico y ezetimibe, que bajan un 38% de los niveles de LDL. Estatinas potentes de alta dosis, hay 2, Atorva 40-80, Rosuva 20-40, son las únicas 2 y las únicas dosis que califican como estatina potente de alta dosis y bajan el 50% los niveles de LDL.
Cuando se combina con ezetimibe llegan al 65%. La triple combinación con ácido bempedoico llega hasta un 75%. Y cuando a estos fármacos se le adiciona un compuesto sobre PCSK9, ya sea inclisiran o un inhibidor de la PCSK9, el descenso llega al 85%. La cuádruple combinación requerida en muchos pacientes con hipercolesterolemia familiar logra un descenso de más del 85% en los niveles de LDL. ¿Cuáles son las terapias emergentes sobre este compuesto? Vean ustedes sobre PCSK9 fundamentalmente, sobre la angiopoietina light y sobre la CETP. Hay distintos tipos de fármacos, desde oligonucleótidos antidentido, anectinas, péptidos cíclicos, pequeñas moléculas, vacunas, terapia génica. Hay distintos tipos de fármacos que están entre fase 2 y fase 3, que en los próximos 5 a 10 años seguramente vayan a sumarse al armamento de terapéuticas disponibles para el manejo del LDL colesterol. Me quiero detener 3 minutos en hablar de lo que son los péptidos cíclicos o los péptidos pequeños, que no son ni fármacos de administración de vía oral como una estatina, tampoco es básicamente un anticuerpo monoclonal, sino que está en el medio. Es un péptido cíclico, se denomina, un péptido que es mayor tamaño que un fármaco de administración de vía oral, pero de mucho menor tamaño que un anticuerpo monoclonal. ¿Qué generan estos péptidos? Bueno, fundamentalmente que tiene bastante especificidad y tiene fundamentalmente un target terapéutico específico, en este caso, como vamos a ver a continuación, es la PCSK9. El ejemplo clásico es el compuesto MK0616, hoy denominado el lecitide, que es un fármaco fundamentalmente que ha logrado disminuir por vía oral la PCSK9 el más del 90%, pero lo más importante es que logra más del 60% de reducción de los niveles de LDL en un fármaco de administración por vía oral. El programa del MK0616 tiene distintos tipos de estudios en fase 1 y en fase 2 que ya están completados en pequeño número de pacientes, pero que fundamentalmente el estudio 2B ha demostrado este descenso fundamentalmente de más del 60% en los niveles de LDL. ¿Qué llevó esto? Al desarrollo de un programa ambicioso de estudios de fase 3, fundamentalmente el programa Coral Reef, donde distintos tipos de estudios en distintos grupos de pacientes, pero fundamentalmente el estudio TIMI-77 o el Coral Reef 015, con más de 14.000 pacientes que hoy todavía está reclutando en el mundo, donde seguramente, y creo que Colombia también está participando, Argentina participa, bueno, hay un sinnúmero de países en el mundo que están reclutando pacientes, será fundamentalmente y nos dará la respuesta final si este compuesto de vía oral con un alto impacto sobre la PCSK9, pero fundamentalmente sobre el LDL, disminuye eventos cardiovasculares. Otro de los compuestos es el obicetrapib. Los que conocen un poco de la historia de los inhibidores de CETP pueden recordar que hubo 3 inhibidores de CETP que fueron testeados hace unos 10 años, donde aumentaban exponencialmente los niveles de HDL colesterol, bajaban un poco los niveles de LDL, pero finalmente fueron futiles. Incluso el torcetrapib tenía un efecto off-label donde aumentaba la tensión arterial y aumentó eventos cardiovasculares. Obicetrapib es un nuevo inhibidor de CETP, pero que fundamentalmente tiene no solamente efectos sobre el LDL colesterol, sino sobre la LPA y sobre la ApoE. Ustedes sepan que la ApoE también tiene relación, en este caso, con la enfermedad de Alzheimer. Bueno, se están estudiando y ya está en fase 3 el estudio ROSE, fundamentalmente, que ha demostrado disminuir en forma sustancial los niveles de LDL y dará también respuesta final a ver si la CETP, esta enzima que comparte e intercambia entre las lipoproteínas derivadas del hígado, fundamentalmente las lipoproteínas de densidad intermedia y el HDL, distintos tipos de partículas, finalmente podrá disminuir eventos cardiovasculares en las personas así tratadas. Pasando al LPA, hoy se habló muy claramente y muy bien y se remarcó que hoy no tenemos un tratamiento específico para el LPA. Podemos tener fármacos para distintos tipos de patologías, pero el estante de la LPA lo tenemos hoy vacío. Sabiendo que hoy la féresis puede bajar hasta un 80% los niveles de LPA,
los inhibidores de PCSK9 en algunos casos hasta un 25%, e interesantemente y con un impacto clínico desconocido, las estatinas pueden aumentar la LPA hasta en un 10%. El resto de los fármacos fundamentalmente no tienen impacto sobre los niveles de LPA. 5 fármacos están en desarrollo, 5 fármacos en fase 3, 5 fármacos que fundamentalmente nos darán respuesta en el corto, diría yo, porque el Horizon con pelacarsen, fundamentalmente en el 2026 seguramente vamos a tener la respuesta a ver del efecto sobre la LPA y eventos cardiovasculares, pero vean Olpasiran en el Ocean, Lepodisiran con el Acclaim, Serlasiran en el Alpacar y el Muvelaplin, que es un fármaco de vía oral en el estudio Kraken, están corriendo, están reclutando pacientes y ya están en fase 3. Lo interesante va a ser de estos estudios randomizados y controlados sobre el LPA, si son positivos, si disminuye el evento, finalmente se va a comprobar la hipótesis y se confirmará la hipótesis de la LPA como real factor de riesgo cardiovascular. Ahora tendremos que ver cuál es el impacto en el beneficio, si llegamos a ese 22% de las estatinas de reducción de riesgo relativo, la reducción necesaria de la LPA, si hay que bajar demasiado la LPA como se piensa, la reducción de MACE versus mortalidad, los pacientes se van a morir menos o van a tener eventos o menos eventos. Los efectos sobre los niveles de diabetes, sabemos que bajar demasiada la LPA hace un poco de ruido en nuevos casos de diabetes y fundamentalmente el impacto sobre otro tipo de eventos como el stroke, la trombosis venosa profunda y fundamentalmente la esclerosis valvular aórtica. Sepan ustedes que la LPA elevada también es un factor asociado a la esclerosis valvular aórtica. Ahora, ¿qué pasa si los estudios son negativos? Quedará como un marcador y no como un factor de riesgo. Habrá que reducir más el nivel de LPA, habrá que ver el impacto que tiene sobre el LDL del ApoB, habrá que ver si la aspirina en este grupo de pacientes de prevención secundaria no diluye un poco el efecto. Sepan que la aspirina es antitrombótica y la LPA tiene un fenómeno protrombótico asociado por la similitud del plasminógeno. Y finalmente el impacto sobre lo que hoy se denomina los fosfolípidos oxidados. La LPA es la lipoproteína que transporta más del 95% de los fosfolípidos oxidados en sangre. En este cuadro de resumen, entonces tenemos las pequeñas moléculas fundamentalmente a la izquierda, con el ejemplo clásico de las estatinas, administración por vía oral, 50% de reducción, alta variabilidad, frecuencia diaria, los anticuerpos monoclonales, Aribo y Evolocumab, proteínas fundamentalmente que bloquean un receptor o una proteína, descenso de 60%, baja variabilidad, aplicación subcutánea y quincenal, la terapia antisentido con los dos ejemplos que tenemos ahí, pelacarsen e inclisiran, uno fundamentalmente oligonucleótido antisentido y otro un fármaco inhibidor del ARN mensajero, uno sobre la LPA, otro sobre el LDL, baja variabilidad, aplicación subcutánea, una mensual y uno semestral, y los péptidos macrocíclicos, esto que decía del MK0616, de administración por vía oral, con un descenso de más del 60% del LDL de administración diaria y una variabilidad moderada. Todo esto que estuvimos hablando hasta recién actúan sobre el receptor de LDL. Y como hoy también escuchamos a la mañana, aquellos pacientes de las formas homocigotas no tienen receptor o tienen una actividad de receptor mínima, del menos del 2%. Hoy tenemos fármacos para ese grupo de pacientes que no tienen el receptor, que no responden a estatinas, que no responden a inhibidores de PCSK9, que no responden a ezetimibe, porque todos estos fármacos actúan sobre el receptor y en ese caso podemos ver y observar que hay dos fármacos fundamentales, que es el Lomitapide, que es el inhibidor de la MTP, y el Evinacumab, que es un fármaco, un anticuerpo monoclonal sobre la angiopoetina LAI3. Este último compuesto lo que genera fundamentalmente es desviar la vía de la LPL. La LPL, ustedes recuerden que es una enzima que hace de lipólisis de la VLDL hasta llegar a LDL. Lo que hace fundamentalmente el Evinacumab es inhibir la angiopoetina LAI3. Esto genera el aumento en la actividad de la LPL y esto generaría que aumenten los receptores independientes del LDL, receptores que captan VLDL, y de esta manera, no solamente hepáticos, sino en otros lugares, disminuirían finalmente el nivel de LDL colesterol. Lomitapide
que actúa sobre el intestino y sobre el hígado, evitando fundamentalmente el ensamblaje de la ApoB junto con los distintos componentes de las lipoproteínas y así evita la secreción de kilomicrones a nivel intestinal y de VLDL a nivel hepático. En este cuadro comparativo podemos ver que evinacumab es un anticuerpo monoclonal que desciende un 50%, al igual que el ormitapide, de administración endovenosa, aprobada a partir de los 5 años con efectos adversos leves como la infección de vías superior. El ormitapide es de administración oral, es una pequeña molécula aprobada a partir de los 18 años y tiene como efecto adverso la generación de hígado graso, pero no se ha demostrado en ningún caso el desarrollo y progresión a cirrosis hepática o insuficiencia hepática utilizando lomipatide. ¿Qué pasa con el EPA? El EPA es el eicosapentanoico, es un ácido graso omega 3 que en el estudio REDUCE-IT demostró fundamentalmente un 25% de reducción del objetivo primario, el MACE primario, y un 30% de reducción de eventos totales. Este es el estudio original, con un 25% de reducción, vea una P extremadamente significativa y un NNT de bajo de 25, 21, y para los efectos de los eventos totales también tenemos una P completamente significativa, vean ustedes, con un NT muy, pero muy bajo. ¿En qué casos uno pensaría utilizar eicosapentanoico o EPA? Aquel paciente que está en prevención secundaria, ya tuvo un evento cardiovascular, es diabético, tiene más de 50 años y tiene un factor de riesgo adicional. O es hipertenso, o es sedentario, o es obeso. Si está con estatinas en alta dosis, de alta intensidad, tiene un LDL menos de 100, pero tiene persistencia de triglicéridos por encima de 200, entre 200 y 500, en ese caso está indicado la utilización de eicosapento de etilo o EPA en una dosis de 2 gramos, son 2 cápsulas administradas cada 12 horas, en función de la evidencia de la disminución del MACE de 4 objetivos de infarto, ACV, revascularización y angina inestable. Ya para ir terminando, fármacos que actúan sobre la ApoC3. La ApoC3 es una apolipoproteína que regula el nivel fundamentalmente de triglicéridos. Cuando hay más ApoC3, hay más triglicéridos. ¿Cómo actúa? Fundamentalmente hay una vía dependiente de la lipoproteína lipasa, evita fundamentalmente la acción de esta enzima lipolítica y eso hace que niveles de triglicéridos, fundamentalmente de VLDL, aumenten. Existe una vía independiente de la lipoproteína lipasa que hace que se genere un clearance de estas lipoproteínas ricas en triglicéridos, no solamente a nivel hepático, sino a nivel de otras células, a través de receptores independientes por los ligandos de ApoE y ApoB. Volanosersen, olezarsen y plozasiran fundamentalmente actúan sobre la vía independiente y son útiles en aquellos pacientes que no tienen actividad de LPL. ¿Cuáles son aquellos pacientes? Los pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar, enfermedad rara, enfermedad mortal, enfermedad asociada a pancreatitis recurrente, donde estos fármacos, al actuar por la vía independiente de la LPL, evitan el aumento de los niveles de triglicéridos, bloqueando la ApoC3. Los 3 fármacos, volanosersen, olezarsen y plozasiran, han sido estudiados en distintos tipos de estudios en fase 3. Los 2 primeros son oligonucleótidos antisentido, el último es un fármaco inhibidor de la RNA. Vean ustedes los distintos tipos de estudios en los distintos tipos de fases y fundamentalmente el impacto que ha tenido sobre el descenso de triglicéridos en pacientes que no tienen actividad de lipoproteína lipasa. Terapia génica para terminar. La terapia génica no es el futuro, es el presente. Terapia génica podemos ver distintos tipos de estrategias, desde fundamentalmente vectores virales, pero la edición génica hoy de cortar y pegar, creo que más allá de los targets que son siempre los mismos, es la terapia que vamos a empezar a escuchar cada vez en forma más frecuente. La terapia CRISPR o CRISPR-Cas9 fundamentalmente lo que hace es cortar y pegar. Hay una secuencia fundamentalmente que va y corta sobre el ADN para la síntesis de una determinada proteína. El único efecto que tenemos es que esto es algo definitivo,
y uno tiene que estar muy, pero muy seguro de que no tiene otro tipo de funciones biológicas porque es irreversible. 3 targets fundamentales que se están probando fundamentalmente con el complejo VERV. LDL, triglicéridos o lipoproteínas ricas en triglicéridos y LPA. El VERV 102, 201 y 301 actúan sobre distintos tipos de target, fundamentalmente para tratar de buscar la secuencia de PCSK9, de LPA y de fármacos como la angiopoietina, la I3, donde van a cortar esa secuencia, eliminarla y evitar que se sintetice esa proteína. ¿Cómo es el approach entonces final con todas estas herramientas que tenemos y que vamos a tener, que por lo menos yo utilizo en mi práctica cotidiana? Un paciente de alto riesgo cardiovascular o de prevención secundaria, siempre tratar de pedirle el perfil lipídico completo. Colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, una vez en la vida LPA, calcularle el no HDL, que es una resta, y si está disponible, medirle ApoB. El objetivo de este paciente fundamentalmente es que tenga LDL menos de 55 o no HDL menos de 85. Objetivos adicionales, un descenso del 50% del valor basal del LDL, los triglicéridos menor a 200 o una ApoB menos de 70. Si el paciente tuvo 2 eventos cardiovasculares consecutivos en el mismo territorio o territorios diferentes, el objetivo no es 55, sino que es menos de 40. Y ahí es donde utilizamos estatinas potentes de alta dosis más ezetimibe de entrada. Y se controla a las 6 semanas. Al mes y medio, si el paciente llega o no llega al objetivo, ya es suficiente para calcular el impacto. Si el paciente llega al meta, sigue igual. Si el paciente no está al meta, se empiezan a buscar fármacos de segundo nivel o de segunda línea, como el inclisiran, los inhibidores de PCSK9 o ácido bempedoico. Si el riesgo tiene que ver con la hipertrigliceridemia persistente en aquel paciente mayor de 50 años y diabético, uno debería pensar en ecosa pentanoico en 2 gramos cada 12 horas. Entonces, presente y futuro, paciente con LDL elevado, estatina más ezetimibe de entrada, fármacos de segunda línea, inhibidores de PCSK9, inclisiran, ácido bempedoico, y para las formas severas como la hipercolesterolemia familiar homocigota, lomitapide y evinacumab. Si el problema son los triglicéridos, hoy se habló muy bien de los fibratos, que tienen una evidencia relativa, el EPA, como hablábamos recién, y el volanosersen aprobada para el síndrome de quilomicronemia familiar. Terapias emergentes para LDL, MK0616 en fase 3, obicetrapib fase 3, inhibidor de CETP y la terapia CRIS. Terapias emergentes para triglicéridos, plozasiran o lesersen. Y terapias emergentes para la LPA, los 5 fármacos con pelacarsen en el estudio Horizon a la cabeza, donde seguramente nos van a dar mayor información en función del impacto sobre esta lipoproteína. Yo comencé contándoles que 1 de cada 3 nos íbamos a morir de eventos cardiovasculares. Y lo que les quiero contar y mostrar, esto es parte de la historia clínica de Bill Clinton. En Estados Unidos, la historia clínica de los presidentes es un documento público. Esto es un press release de la Casa Blanca. Bill Clinton, una persona hiperprotegida, seguramente el servicio secreto y todo lo que ustedes puedan pensar, se le diagnostica en el año 2001 una LDL de 177 y en ese año lo que había era simvastatina, le dan simvastatina para que tome Bill Clinton y Bill Clinton la deja de tomar en algún momento luego de su presidencia, la abandona. Septiembre de 2004, dolor de pecho, falta de aire, cirugía de revascularización miocárdica, 4 vasos. ¿Qué les quiero contar con esto? Que a pesar del cuidado de que Bin Laden no lo mate con una bomba o un atentado terrorista, Bill Clinton se iba a morir como cualquiera de nosotros, de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Esto es un ejemplo de no adherencia y esto nos tiene que hacer marcar que todos somos mortales y que esto es una enfermedad prevenible. Para finalizar entonces, 2 pacientes que ustedes seguramente van a poder ver mañana en su consulta. Un paciente hipertenso con 160-100, que sabemos que si no lo tratamos va a desarrollar hipertrofia ventricular izquierda y que si no lo tratamos terminará en insuficiencia cardíaca. Esta es la historia natural de un hipertenso no tratado. Y el siguiente paciente es un dislipémico con 165 de LDL, que sabemos que si no lo tratamos va a tener ateromatosis subclínica y luego un evento isquémico. ¿Cuándo tratamos al hipertenso? ¿Lo dejamos de ir en la consulta con 160-100? Claramente que no, lo tratamos en ese momento y seguramente con más de un fármaco.
¿Cuándo tratamos al dislipémico? Cuando le encontramos una placa o le hacemos un score de calcio o el Doppler carotido nos muestra que tiene una obstrucción del 50%. El impacto de distintos factores de riesgo similares en el momento de tratamiento hace que el pronóstico varía en nuestros pacientes. Porque el desafío es mantenerse en lo que es fundamentalmente la maratón del descenso del LDL, que es cuándo empezar, cómo empezar, cuán intenso debe ir y dónde empezar para mantenernos acá, en la autopista de la salud cardiovascular, en la avenida de la prevención primordial. Y no caer fundamentalmente en la desviación de prevención primaria, el desvío de la prevención secundaria o caer en el callejón del evento isquémico. En forma resumida, la evolución de la terapia hipolipemiante va desde fármacos de administración por vía oral, combinación, anticuerpos monoclonales, fármacos sobre el ARN mensajero, terapia anual y terapia de por vida e irreversible. Los target no solamente es el LDL, hoy también son las lipoproteínas ricas en triglicéridos e incluso la lipoproteína pequeña. Porque lo importante no es bajar el LDL que ocurre a los días de comenzar el tratamiento. Lo importante es que la placa se empiece a estabilizar, pero lo que nosotros queremos es que el paciente no tenga eventos cardiovasculares. Prevenir eventos como el infarto, el stroke, la necesidad de cirugía, para finalmente prevenir la muerte cardiovascular aterosclerótica. En conclusión, hoy disminuir los niveles de LDL colesterol y controlar otro tipo de factores de riesgo es la estrategia primordial para prevenir y tratar la aterosclerosis, que es la causa número 1 de muerte en Argentina, en Colombia y en el mundo. El paciente de prevención secundaria merece fundamentalmente una consideración diferente porque es un paciente de alto o muy alto riesgo cardiovascular. Alcanzar niveles bajos o muy bajos de LDL hoy en base a la evidencia es seguro y eficaz para reducir eventos cardiovasculares y diferentes terapéuticas disponibles y a futuro que vamos a tener han demostrado una vez más en función de la evidencia ser seguros, ser eficaces en reducción no solamente de lipoproteínas, sino de eventos cardiovasculares y en este caso prevenir eventos en pacientes de altísimo riesgo y prevención secundaria. Muchas gracias. Excelente disertación, doctor. Tenemos abierta la sesión de preguntas. El doctor aquí. Doctor Corral, muchas gracias. Excelente presentación. La pregunta va dirigida hacia la combinación de ácido bempedóico y estatinas, viendo que pues, el mecanismo de acción va sobre la misma línea, ¿sí? Entonces, vimos la evidencia clínica, pero una pequeña explicación de fisiología sobre cómo bloquear la misma vía en dos puntos diferentes no cae como en una redundancia terapéutica. Una pequeña explicación sobre eso. Gracias. Sí, es muy buena la pregunta y se planteó en el momento del diseño del estudio CLEAR, fundamentalmente el CLEAR Outcomes. La realidad es que, hoy es inviable hacer un estudio, vamos un poquito más para atrás, es inviable hacer un estudio desde el punto de vista ético sin estatinas en pacientes de prevención secundaria. Y en el estudio CLEAR Outcomes, 2/3 de los pacientes estaban en prevención secundaria, 1/3 eran en prevención primaria de alto riesgo. Entonces era inviable hacerlo sin estatinas de base. Y es verdad lo que se plantea, porque si bien hubo un grupo de pacientes que eran intolerantes a las estatinas en forma parcial y otros totales, se vio que cuando uno on top de estatinas aplica ácido bempedóico, no es el mismo impacto que en los pacientes naive o que no están tomando estatinas. Y esto tiene que ver con eso, con el mecanismo de acción fundamentalmente sobre la misma vía metabólica. Ahora bien, cuando se hace fundamentalmente la evaluación en función del reciclaje del receptor, porque una vez más, todos estos fármacos actúan sobre la misma manera, incluso el ezetimibe, lo que hacen es aumentar la densidad de los receptores de la membrana del hepatocito. Bueno, existe diferencia sustancial en función de aquellos pacientes que ya estaban tomando estatinas, de los pacientes que
no estaban tomando estatinas. El pool da 22% de reducción de LDL. Hay menos reducción en los pacientes que son top de estatinas que en los pacientes que estaban naive de estatinas. ¿Alguna otra pregunta en el auditorio relacionado con la conferencia? Tenemos una pregunta virtual, digamos que es muy general, entonces cualquiera de los conferencistas puede responder la pregunta, pero bueno, la voy a lanzar. Resume la participante. Tengo una duda en cuanto a los pacientes en el primer nivel. Se está refiriendo a la charla que tuvimos en el segundo segmento de fibratos y riesgo cardiovascular, en el que un paciente con triglicéridos entre 300 y 500, además de un colesterol entre 250 y 300, surge la duda si requiere manejo para, digamos, los dos componentes, o sea, niveles, la hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia, o solo para los triglicéridos. Es un poco amplia la pregunta. Pienso que el doctor en una de sus diapositivas trató de hacer una como especie de esquema en el que podía dividir dependiendo si era prevención primaria o secundaria, pero bueno, doctor, no sé si de pronto quiere No, redondearnos. si yo tengo un paciente de prevención primaria de mi consulta que tiene 250 de colesterol total y tiene 400 de triglicéridos, queda claro que el primer objetivo es bajar el LDL colesterol. Entonces, salvo que el paciente no tenga más de 500 de triglicéridos, que se lo trata con fibratos por el riesgo de pancreatitis, siempre primero viene la estatina. La estatina tiene un impacto residual sobre los triglicéridos que puede llegar a ser hasta un 15, un 20%, pero también tenemos que saber que los triglicéridos es de las lipoproteínas que más responden a los hábitos. Si a un paciente que tiene 350, 400 de triglicéridos, uno le saca las harinas, le saca los azúcares, lo hace caminar, lo hace bajar de peso, y fundamentalmente, si es diabético, le controla su hemoglobina glicosilada y su glucemia, bueno, seguramente va a bajar los niveles de triglicéridos. Pero mientras que los valores de triglicéridos no superen los 500, siempre el primer objetivo es bajar el LDL colesterol cuando uno considere que ese paciente requiere tratamiento. Distinto es cuando los valores superan 500, donde el objetivo no es primariamente la prevención cardiovascular, sino la prevención de la pancreatitis. No sé si alguien tiene una pregunta. Bueno, había una segunda pregunta muy relacionada con esta que acabamos de discutir. Considero que ya el doctor la respondió y estaba relacionado con cuándo decidir suspender terapia para control de hipertrigliceridemia, pero pues digamos que el doctor ya nos explicó una primera parte y esto también pues va de la mano con la indicación inicial pues de iniciar manejo farmacológico, además del no farmacológico pues para el tratamiento de esto. David Bravo pregunta: ¿debería suspender lomitapide teniendo en cuenta los eventos adversos? A pesar de que el paciente esté en metas, ¿se debería considerar escalar a inhibidor de la angiopoyetina, la proteína similar a angiopoyetina 3? El manejo del paciente homocigota, tanto con lomitapide como evinacumab, que es el inhibidor de la angiopoyetina LAI 3, es bastante complejo. Si el paciente está en meta con un fármaco como lomitapide de vía oral, lo tolera bien, hay que hacer una dieta muy baja en grasas, a veces no se logra, pero si lo tolera bien, yo a ese paciente no lo cambiaría a evinacumab. La realidad es esa. Ahora, si el paciente tiene intolerancia digestiva y no por el temor a que el paciente desarrolle algún tipo de patopatía crónica irreversible como una cirrosis, porque eso no está descrito, si bien hay aumento de grasa hepática, porque fundamentalmente no hay secreción de lo que es la síntesis, porque la inhibición está en la MTP intrahepática, no hay un riesgo de cirrosis hepática. Entonces, si el paciente está estable, tolera bien la lomitapide, lo tiene aprobado por el sistema de salud, bueno, pasarlo a evinacumab por ese potencial efecto adverso que no está descrito, yo no lo haría. Distinto es el escenario donde el paciente no lo tolere, no alcance la meta o existe alguna otra indicación fundamentalmente para usar evinacumab como los pacientes pediátricos, por ejemplo. Perfecto, doctor. ¿Me Yo, ayudas?
Ya acá está. Yo tengo una pregunta, no es de fármacos, es de, recientemente publicaron los endocrinólogos clínicos de Norteamérica su guía en la que asegura, o lo que proponen es que para esos pacientes de muy alto riesgo cardiovascular la meta debe ser menos de 70 y no menos de 55. La argumentación que dan es que el Improvit no es evidencia lo suficientemente fuerte para, y que el resultado del Improvit es chiquitito como para recomendar una meta tan baja como 55 y a favor de evitar la polifarmacia, también es lo que argumentan ellos, un beneficio mínimo y en contra, pues polifarmacia para un gran número de pacientes. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, los endocrinólogos de Norteamérica siempre quieren dar o quieren mostrar algo distinto a lo que hacen todos, ¿no? Y siempre, y este año también lo hicieron con eso y con inclisiran. Sí. La realidad es que ese valor de 55, ¿de dónde surge? Es verdad que surge parte del Improvit, pero surge también del Odyssey y del Fourier. O sea, hay 3 estudios. Ustedes recuerden que necesitamos 2 para que sea 1A de evidencia, 2 estudios randomizados, controlados y de más alto nivel de evidencia. Y después tenemos el Open Label Extension del Fourier, donde también demostró que menos de 20, incluso menos de 30 es favorable. Yo no le encuentro demasiado sentido y la realidad es que no hacen un análisis de costo-efectividad. Probablemente el costo-efectividad sea complejo de evaluar en cada uno de los países, pero en el 1-1 con el paciente, yo si tengo un paciente en prevención secundaria, no me quedo tranquilo con 65 de LDL, sinceramente. Y si es un paciente joven o si es un paciente con hipercolesterolemia familiar, no todos los pacientes, hoy se discutía a la mañana y muy claramente son iguales. Hay pacientes que tienen un evento cardíaco hace 30 años y nunca más tuvieron, y son esos pacientes crónicos que han controlado el resto de los factores de riesgo y mantienen una prevención secundaria bastante simple en el sentido de que no vuelven a tener eventos recurrentes. Pero después tenemos aquellos pacientes que cada un año y medio vuelven a tener un evento o tuvieron un infarto y hacen angina inestable o hacen un AIT. Y en ese grupo de pacientes yo creo que fundamentalmente vale la pena escalar en el tratamiento en función de la evidencia. Esto me parece que nosotros lo discutimos, pero tenemos que tomar las herramientas que tenemos, que la ciencia nos aporta. Esto no es medicina basada en la experiencia de cada uno. A mí me fue bien con 30 no, a mí me fue bien que lo dejé en 65. La evidencia me parece que es bastante sólida, no solamente los estudios randomizados, que son la máxima nivel de evidencia, sino en otros niveles de evidencia para llevarlo a niveles bajos o más bajos que 70. Doctor, una pregunta con respecto a la edad para inicio de estatinas. Antes se pensaba en la edad por encima de 40 o en diferentes puntos de corte para hacer el cálculo de estratificación de riesgo usando las diferentes calculadoras que ya conocemos para estratificar el riesgo con SCORE y con eso definir inicio de terapia con estatinas. Con base en la evidencia que ha venido saliendo en cuanto a el tiempo de exposición y la intensidad, ¿cuál sería esa recomendación en cuanto a iniciar y tamizar, obviamente, a esos pacientes antes de los 40, antes de los 30, a los 20 años? Y en el otro extremo, ¿no? Adultos mayores, 60, 70, 80, que no han usado estatinas y que a esa edad, por riesgo, se piensa en iniciarlas. Sí, son 2 escenarios pero muy discutibles. Yo básicamente planteo lo siguiente. En un paciente de menos de 55 años, incluso menos de 60, hacer un score a 10 años no sirve. O sea, tenemos que hacer los long time risk, porque si yo a un paciente de 40 años le digo, tenés un riesgo de 10 años de un 1%, el paciente me dice, yo a los 50 no quiero vivir hasta los 50, quiero saber mi riesgo cuando tenga 80. Entonces, utilizar scores de riesgo en gente joven son bastante poco fiables si no se utiliza un score a 30 años o un score de por vida. Cuando uno evalúa en ese grupo de pacientes, fundamentalmente tiene que considerar distinto tipo de factores, más allá de el LDL colesterol, si es diabético, si es hipertenso, pero fundamentalmente yo siempre
hablo con el paciente y le digo, vamos a hacer un test genético, y a veces uno dice, bueno, un test genético con el costoso que es, con lo difícil de interpretar en algunos casos, pero hay un test genético que es simple, que es barato y que es automático, y ni siquiera barato, es sin costo alguno, que es preguntarle de si sus padres viven, si sus abuelos viven, si sus tíos viven, y si no tuvieron eventos cardiovasculares precoces. Porque si ese paciente tiene 160 de LDL y tiene 38 años, pero su padre se infartó a 40, a su abuelo no lo conoció porque murió un infarto joven, y tiene un tío también que se infartó a los 42 años, no cabe duda que ese paciente tiene que ser tratado. Porque ese tiene una carga genética altísima, ese paciente. Por más que uno le indique la actividad física, le indique la dieta sana, ese paciente probablemente tenga mayor beneficio en tratarlo que en no tratarlo. Por eso cada caso es en particular, pero la gente joven es un desafío en función de la utilización de las escalas de riesgo. ¿Qué pasa en el adulto mayor? En el adulto mayor lo que nos está pasando es que yo me planteo, ¿quién es uno para privarle a un paciente de 75 años la posibilidad hoy de la prevención cardíaca? ¿Por qué? Porque todos tenemos pacientes, incluso familiares, que a los 75 años se van de vacaciones con sus nietos, tienen una vida plena, y ustedes saben lo que le puede significar a ese paciente que tenga un accidente cerebrovascular y que termine postrado, hemipléjico o infartado con una insuficiencia cardíaca. Entonces, con todos los cuidados de la polifarmacia y con todos los cuidados de la utilización de dosis máximas en ese grupo de pacientes, me parece que si el paciente tiene una indicación, la edad de por sí no debería ser un, digamos, factor a decir, no, a este paciente no lo voy a tratar. Sí considerar, sí obviamente ver la expectativa de vida que tiene el paciente, las comorbilidades que tiene, pero hoy la edad me parece que pasó a ser como mecanismo privativo de dar un fármaco hipolipemiante, algo, no digo secundario, pero para tener en cuenta, porque hoy la expectativa de vida sigue creciendo y ese paciente nosotros no lo podemos privar de decirle, mira, vamos a prevenir que tengas o una secuela de un evento isquémico, tanto cerebral como cardíaco. Bueno, mil gracias, doctor. Vamos pues en tiempo. Excelente discusión relacionada pues con estos temas que pueden llegar a ser controversiales. Seguimos con la siguiente charla.